El árbol de la vida aparece por primera vez en el libro del Génesis como la fuente de la vida eterna en el jardín del Edén, representando un símbolo particular en la historia de la religión. Sabemos que la Biblia comienza y termina en un hermoso jardín con un árbol vivificante ubicado en cada uno. Hay una buena razón para esto: Dios creó el mundo para su gloria, para que su creación viviera para Él, dándole alabanza en todas las cosas. Génesis describe cómo todo lo que Dios creó era bueno. Génesis 1. Dios creó a los seres humanos como portadores de su imagen real para gobernar la creación, cuidar su jardín y cuidar de sus criaturas, honrando a su Creador en todo. Adán y Eva eran justos y rectos, con plena capacidad para obedecer a Dios y guardar todos sus mandamientos. Después de insuflar vida al primer ser humano, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo guardara. Como se narra en Génesis 2:17, este es el único tipo de fruto único que está estrictamente prohibido a Dios, y si desobedeces, serás enviado a la muerte, y Dios mandó al hombre: eres libre de comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando comáis de él, ciertamente moriréis. Adán y Eva eran responsables de servir a Dios y cuidar de toda la creación bajo su dominio. Para probar su fidelidad a su Creador, Dios le dio a Adán una prueba. Adán debe obedecer el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal para poder comer del otro árbol mencionado en el jardín, el árbol de la vida. Génesis 2:9, y vivir para siempre en la presencia de Dios. Sin embargo, había un enemigo en el jardín de Dios, uno que se había rebelado contra Dios y ahora buscaba poner a la humanidad bajo su dominio. La serpiente, un ángel caído llamado Diablo, quería la gloria para sí mismo. Isaías 14, 12-15, Mateo 4, 8-10, Lucas 4, 5-8. El árbol de la vida estaba en el jardín como símbolo de la vida eterna. Pero la serpiente, descrita como el más astuto de todos los animales salvajes, tentó a Eva a comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sedujo a Adán y a su esposa Eva, para que desobedecieran a Dios comiendo el único fruto prohibido de todo el jardín, afirmando falsamente que el fruto los haría semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4-5. Como resultado, Eva cayó en la tentación y comió el fruto poco antes de compartirlo con Adán, quien estaba con ella. En el momento en que Adán y Eva comieron el fruto, sus ojos fueron abiertos, pero no de la manera en que Satanás les hizo creer. Vieron dolorosamente la vergüenza de su pecado y rebelión contra Dios e intentaron en vano esconderse de él. Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera, pero sus esfuerzos no pudieron hacer nada para eliminar su culpa y castigo. Génesis 3:7. Esto rompió el gobierno de Dios, como se declara en Génesis 3:6, como resultado de su desobediencia. De acuerdo con Génesis 3:24, después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Dios colocó querubines y una espada flamígera giratoria para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Dios echó fuera al hombre y se trasladó al este del jardín del Edén. Eva ahora daría a luz hijos con mayor dolor, y su esposo gobernaría sobre ella. Génesis 3:16. Dios maldijo la tierra de la que Adán ahora tenía que trabajar para producir alimento. Génesis 3, 17-18. Entonces Dios reemplazó las hojas de higuera hechas por el hombre que Adán y Eva usaron, y el Señor Dios hizo a Adán y a su mujer vestidos de pieles, y los vistió. Génesis 3:21. Finalmente, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín. En lugar de estar en comunión diaria con Dios, el pecado del primer hombre y la primera mujer los hizo indignos de estar en la santa presencia de su Creador. En el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 5, el rey David reconoció su pecaminosidad inherente que estaba presente incluso antes de que él naciera. He aquí, en iniquidad fui engendrado, y en pecado me concibió mi madre. Este versículo significa que David entendió que era pecador incluso antes de nacer. Debido a la caída de Adán, ningún simple niño humano ha nacido sin pecado.
No había manera de que los seres humanos volvieran a estar bien con Dios por sus propios méritos, porque por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Después de la trágica caída de Adán y Eva, encontramos a los querubines. Se hizo infructuoso que Adán y Eva esperaran la justicia. Dios colocó permanentemente los querubines y la espada, que tenían una hoja brillante que giraba en todas direcciones para salvaguardar y proteger el acceso al árbol de la vida. Los querubines son la primera jerarquía angélica en la Biblia después de la caída de Adán y Eva. Estos seres celestiales impidieron que Adán y Eva regresaran. Su presencia subraya la gravedad de la situación. Esto significaba que no podían llegar fácilmente a la vida eterna ni mantenerse en contacto con Dios como lo habían hecho antes. El árbol de la vida, que solía estar cerca en la belleza del Edén, ahora es un recordatorio lejano de lo que la gente perdió cuando desobedeció a Dios. Por la fuerza o encubiertamente. Como nadie puede pasar por alto a un ángel de la guarda, solo estamos en el tercer capítulo de la Biblia, y aquí descubrimos el propósito principal de estos ángeles. Es muy excelente considerar la emoción que debe haber llenado los ojos de los querubines por primera vez en la historia de la humanidad. Ver a los querubines habría sido una experiencia transformadora para Adán, alterando para siempre su visión del mundo que lo rodeaba. Sintió Adán reverencia y asombro al contemplar el esplendor y la majestad de los querubines. ¿O experimentó aprensión y terror, sin saber qué esperar de estas extrañas criaturas? Como un recordatorio de la vida que podría haber sido si hubieran permanecido obedientes al mandato de Dios. La historia del pecado de Adán y Eva y su posterior expulsión del árbol de la vida es una historia básica sobre lo que sucede cuando las personas no siguen las instrucciones de Dios y pierden el contacto con Él. Los querubines y el árbol de la vida. La vida y la felicidad fueron los primeros contratos que hicieron con Dios porque se rompió irreversiblemente, y entonces, el jardín del Edén nunca más se volvió a mencionar en la Biblia. No fue sino hasta el libro de Apocalipsis que de repente reconocimos la aparición del árbol de la vida de nuevo al final del libro. Como se mencionó, el árbol de la vida aparece por primera vez en Génesis 2:9, donde Dios lo coloca en el jardín del Edén. La descripción del jardín del Edén comienza con los árboles que el Señor Dios hizo crecer de la tierra. Génesis 2:9. El árbol de la vida en el centro del jardín se menciona en particular, al igual que el árbol del conocimiento del bien y del mal. A esto le sigue alguna información sobre el río en el paraíso. Génesis 2:10. Un río salía del propio jardín para regarlo y hacerlo fértil. Allí se dividió en 4 ríos, y estos 4 ríos también trajeron fertilidad a todo el mundo conocido. Un río de agua viva fluía desde el jardín hacia los países circundantes. Tal vez no sea una coincidencia que el árbol de la vida se mencione primero en Génesis 2 y luego el agua de la vida. Lógicamente, el orden se invierte, sin agua no se puede hablar de crecimiento de árboles. Ambas cosas, ambas bendiciones, generalmente pertenecen juntas en la creación y no se pueden tener sin la otra. Pero el énfasis aquí está obviamente en el árbol de la vida, que es una imagen de Cristo. Los versículos más relevantes acerca de que Jesús es el árbol de la vida son Apocalipsis 2:7 y 22, 2-19, donde el árbol de la vida representa el acceso restaurado a la vida eterna a través de Jesucristo. Jesús es el árbol de la vida porque Él provee vida eterna a aquellos que creen en Él. A través de su sacrificio en la cruz, que es un misterio hoy en día qué tipo de madera era. Jesús ha provisto salvación para todos los que se vuelven a Él en busca de perdón y esperanza. A través de sus enseñanzas y su ejemplo de vida, Él ofrece guía y consuelo a medida que procuramos seguir sus pasos. Jesús también es como un árbol de la vida en el sentido de que nos da significado y satisfacción. Nuestra relación con Él debe ser refrescante y satisfactoria. Él era el verdadero hombre justo. El hombre que fue justamente bendecido porque su confianza estaba completamente dirigida hacia Dios. Al 1:3, Ger 17,7.8. Era como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo.
Jesús es la vida misma, sin Él, no habría esperanza de redención o salvación del pecado. Aquellos que han sido lavados en su sangre reciben permiso de Dios para comer de este árbol. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Apocalipsis 22:14, NTV. En Revelación 22, 14-15 se menciona, a los que permanezcan desobedientes se les negará el acceso a ella. El concepto también aparece en Proverbios 3, 13-18, donde la sabiduría se compara con un roble que brinda protección a los que están bajo sus ramas. La vida eterna, central en el árbol de la vida. Se repite en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Salvador mismo prometió una vez al malhechor que fue crucificado con él, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. El disfrute imperturbable del árbol de la vida iba a ser su porción en el jardín del cielo ese mismo día. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Como el Señor exaltado, Él derramó el Espíritu Santo del cielo en la tierra. El Espíritu no podía venir hasta que Jesús fuera glorificado. Juan 7:39. ¿Qué será estar con el Señor para siempre? La fe en Cristo crucificado abrió el camino para este hombre. Y esto se aplica a todos los que ponen su confianza en el Señor Jesucristo. La limpieza del pecado y de la culpa, y el vestirse con vestiduras de salvación abre el camino al paraíso de Dios. De modo que tenemos derecho al disfrute eterno del árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. El libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento es el único lugar que nos proporciona información más detallada sobre la ubicación exacta del árbol de la vida. La frase tiene un significado espiritual y cósmico cada vez que se pronuncia. En Apocalipsis 27, dice que la persona que gane podrá comer de este árbol, que se cree que está en el reino de Dios. Vemos que este fantástico árbol en la tierra ofrece su propio encanto y belleza únicos. Cada uno con su conjunto de atracciones y significado cultural. Sin embargo, hay una ciudad que ocupa un lugar especial en nuestros corazones y es el lugar al que siempre queremos volver cuando termine nuestro viaje. Nos sentimos a gusto y como en casa en esta ciudad porque es un lugar que conocemos bien. Es interesante notar que en Osos 21 y 22, la palabra ciudad no es solo una metáfora, sino una referencia directa a un lugar específico. Esta ciudad es concebida como un lugar donde Dios y su pueblo coexisten en perfecta armonía y unidad, libres de toda forma de maldad y sufrimiento. No es solo una idea fantástica, es un lugar real y físico donde la gente puede vivir. Jerusalén es una ciudad a la que la gente siempre ha querido llamar hogar. La historia de Abraham en la Biblia es un ejemplo de esto, el deseo de un lugar al que llamar hogar espiritual. En el capítulo 11 de Hebreos, aprendemos acerca de la búsqueda de Abraham de una ciudad que Dios construiría. Es la Nueva Jerusalén, que es una ciudad en el cielo. Juan narró en Apocalipsis 21 versículo 2 que, vi la ciudad santa Nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, adornada como una novia adorna a su esposo. También dice que esta ciudad santa estaba lista y descendió del cielo, de Dios. La palabra preparado sugiere que la Nueva Jerusalén ya estaba terminada en ese momento. Juan no dice que vio cómo se construía, dice que lo vio bajar del cielo. En 100 millones de años, una ciudad santa será un lugar donde no se hablarán malas palabras, no se hablará de negocios sucios. No se verán imágenes sucias y no aparecerá la corrupción de la vida. Ellos serán santos y no podrán entrar a la ciudad santa hasta que hayan nacido de nuevo y hayan ido al cielo. La ciudad santa está en el cielo y la Biblia dice que el pan es cocido de perlas allí también. Esto no es algo inventado, viene directamente de la Biblia. Apocalipsis 21, 12-21 dice que tenía un muro enorme y alto con 12 puertas.
En las puertas había 12 ángeles y los nombres de las 12 tribus de Israel. Había 3 puertas en el lado norte, 3 puertas en el lado sur, 3 puertas en el lado oeste y 3 puertas en el lado este. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero escritos en ellos. La ciudad estaba hecha de oro puro, claro como el cristal transparente. Y la muralla estaba hecha de jaspe. Había muchos tipos de piedras preciosas colocadas en los cimientos de la muralla de la ciudad. El primero fue jaspe, luego zafiro, luego calcedonia, luego esmeralda, luego sardónix, luego sadius, luego crisolite, luego beril, luego topaz, luego crisoprasa, luego yacinto y finalmente amatista. También había 12 perlas engastadas en cada una de las 12 puertas. La Biblia dice que esta ciudad brilla con luz, no es por quemar cosas o usar combustible, ya que la luz del mundo viene del Cordero y Él será la luz de la ciudad. Por lo tanto, tiene sentido que Pablo escribiera acerca de este lugar celestial en el futuro de esta manera, como se menciona en 1 Corintios 2:9, pero como está escrito, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni corazón de hombre entró en él, es lo que Dios ha preparado para los que le aman, que lo admiran, que le obedecen y que están agradecidos por las cosas buenas que ha hecho por ellos. La amplificación de Apocalipsis 2:7 dice, hombre, si tienes oídos, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias, que yo derrotaré, y les haré comer del fruto del árbol de la vida en el paraíso de Dios. En Apocalipsis 22:1-2, el árbol de la vida se muestra en una visión de la Nueva Jerusalén. El pasaje dice, el ángel me mostró el río de la vida, tan claro como el cristal, que fluía desde el trono de Dios hasta el Cordero en medio de la calle principal de la ciudad. A ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que dio fruto para 12 cosechas. Tendremos el privilegio de disfrutar del fruto del mismo árbol que nutrió a Adán y Eva. Los primeros seres humanos estarán disponibles para nosotros libremente, indicando la bendición de ese tiempo. Cada mes, las hojas del árbol se utilizan para curar a todo el país con una sola perla, y la calle principal de la ciudad está hecha de oro puro que parece cristal transparente. Esta respuesta pinta un cuadro, un árbol que trae vida y fruto, que puede sanar, que está al lado de un río claro que viene del trono de Dios. El árbol de la vida en Apocalipsis representa la vida física, la restauración espiritual y la vida eterna. Su aparición en el último libro de la Biblia representa la restauración completa de lo que se perdió en el Edén, marcando el fin de la maldición del pecado y la muerte. El árbol es también un símbolo de la Nueva Jerusalén y de la vida eterna que Dios da a quienes viven allí. Donde en la Nueva Jerusalén está el árbol de la vida, la ciudad celestial es muy importante. Se encuentra a ambos lados del río de la vida, que corre directamente desde el trono de Dios. Esto demuestra lo importante y central que es el árbol de la vida. Esta situación muestra lo fácil que es para el árbol crecer en esta ciudad especial que Dios hizo. También sugiere que la energía vivificante del árbol está abierta a todos en la ciudad, lo que nuevamente indica la provisión y presencia continua de Dios. El árbol de la vida se describe como la producción de 12 tipos de frutos que dan una nueva cosecha cada mes. Esta naturaleza continua de dar fruto ilustra la interminable abundancia y diversidad de las provisiones de Dios. Además, se dice que las hojas de los árboles son para la curación de las naciones. Esta sanación no es solo física, sino que representa la reconciliación y la restauración de todos los pueblos, una sanación de las divisiones y heridas que han plagado a la humanidad a lo largo de la historia. Cuando nos hemos convertido en hijos de Dios y somos plantados en el jardín de Dios, se nos permite dar fruto para el Rom 7:4. Cuando hemos comido del árbol de la vida, es decir, Cristo mismo, hemos recibido la vida eterna a través de Él. Entonces también podemos crecer en la fe y convertirnos espiritualmente en árboles frutales plantados junto a corrientes de agua. El agua de la vida es, como ya se ha mencionado, una imagen del Espíritu dador de vida que mora en cada verdadero creyente. El Espíritu no solo sacia nuestra propia sed, sino que también nos permite dar fruto, fruto para Dios y para el prójimo.
Según el Nuevo Testamento, el fruto del Espíritu es de 9 clases: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Gas 5,22. En resumen, el árbol de la vida se entreteje a través de las Escrituras, un hilo que conecta la creación, la caída, la redención y la restauración. Su presencia y ausencia dicen mucho sobre nuestra relación con Dios y la promesa de la vida eterna. Como creyentes, anhelamos ese jardín eterno donde brilla el árbol de la vida. El árbol de la vida no solo es una parte de la hermosa belleza del Edén, sino que también es una señal del plan de Dios para que las personas vivan para siempre. En otras palabras, el árbol de la vida es tanto algo real como una imagen de la provisión de Dios y la posibilidad de la vida eterna. Buscamos la presencia de Dios, confiando en sus promesas. Que crezcamos en sabiduría, compasión y comprensión, nutridos por las hojas de este árbol. Y cuando llegue nuestro momento, que entremos en esa ciudad celestial, para siempre en comunión con nuestro Creador. Si tiene alguna pregunta o pensamiento sobre este tema, no dude en dejar un comentario a continuación. Hasta la próxima, que Dios te bendiga en tu viaje.